el famoso pene de madera. ¿Estás de acuerdo o no estás de ¿Por qué acuerdo? con Cicutín? ¿Con qué de acuerdo? Vamos por parte. Porque lo Con quiero la hablar con compra, Cicutín, porque Cicutín dice que está bien hecha esa... Bueno, igual se cayó la compra, ¿no? lamentablemente, por supuesto está bien hecha. Yo lo O sea, banco. el tema de las enfermedades de transmisión sexual persisten, es algo que hay que combatir, es algo que hay que educar y verdaderamente si vos tenés elementos para educar a la población de cómo se pone un preservativo, de la importancia de un preservativo, es importantísimo. Importantísimo. Ahora, yo digo lo siguiente. Tenemos con nosotros a un educador sexual. Educador sexual sos vos, ¿no, Lucas? Lucas, sí. ¿Qué Soy significa comunicador un en salud, preferiría. Educador en salud, o sea, no sexual. Digamos, Suena raro, claro. educador sexual es algo que tenemos que hacer todos. Porque hoy un economista me dijo, ¿por qué no lo hacen con un pepino, con una banana, en vez de gastar millones de pesos en... No son millones, son 13 millones, no es tanto para la educación. Los 13 millones solamente comprarlo. Bueno. Después viene la distribución, después viene la... ¿Qué pasa? No, igual, perdón, siempre existió la compra. Desde que existe la Ley de Educación Sexual Integral, existieron estas compras para dar y para impartir Sí. la educación sexual integral en las aulas, Es que ¿o hay me que ver, equivoco? estamos en pandemia ahora, necesitamos la plata para... Bueno, no es, perdón, no es fundamental cada vez que hablamos... Pero dejar hablar con el educador, no como... Vos no sos especialista en educación sexual, ¿o sí? Todavía no. Ah, bueno, Pero sabe mucho, sabe mucho. No sé si sé mucho, pero bueno. Bueno, contame. Siempre se Lo hizo. importante de esto, digamos, que creo que hoy hablamos de penes de madera Sí. y es importante que hagamos educación, porque educación se hace desde todas las esferas, desde el jardín, desde la casa, desde la escuela primaria, secundaria. Sí. Recién escuchábamos hablar a Horacio de la vuelta de la presencialidad a las escuelas y obviamente que es necesario que hayan recursos didácticos que pueden ser, en este caso, penes de madera específicamente para la colocación de los preservativos, pero en realidad el debate de fondo es que la educación sexual integral es mucho más que eso. Entonces, hoy agradezco esta invitación y a todos ustedes porque estamos hablando de esto de los penes de madera y porque nos resulta Pero la un ministra disparate dice de que los 13 entiende millones. Que lo que la ministra dice, y tiene razón, que semejante polémica por algo que es una cosa normal, tiene razón. Digo, Sí, debiera ser una cosa normal. natural. El problema es Elecciones, que, Chiche. el problema es que Elecciones en el medio. son decisiones sin consultas. Son decisiones sin consultas porque no se Pero no van a comunica. hacer una consulta plebiscito, pública para claro. comprar penes. No, es que no es necesario. Digamos, la educación sexual no es solamente colocar preservativos. Sí. Hay que hablar de cómo es el afecto, cómo son los vínculos, cómo se educa en género, de derechos, del cuidado del cuerpo. Entonces, pensar que la educación sexual es solamente prevenir y recién permíteme discernir ahí, prevenir la infección de transmisión sexual es solamente con preservativos, estamos reduciendo, No, estamos por siendo supuesto. reduccionistas en un concepto que tiene que ser mucho más O sea, amplio. lo que nos estás diciendo, este fundamento de que bajó el uso de preservativos durante la pandemia y por eso la compra, entre otras cuestiones, para vos no es una explicación abarcativa. O sea, no necesariamente habría que comprar penes para educar. Por supuesto que no. Hay Bajó el muchísimos uso- recursos didácticos, bajó el como bien uso dice de Chiche. preservativos para mí por la guita, por la crisis y porque no están entrando de importaciones. Ojo. Aparte no se compraron preservativos, perdón, se compraron penes de madera, No, se compraron dispensers, varias cuestiones. Se compraron kits. pero no preservativos. No, No, pero y Sí, en muchos preservativos también había que comprar. pero en muchos hospitales ya no hay. No hay, por eso te digo, porque Claro, no están y entrando. tendrían- Maletines Ceci, no sé qué cuentan los maletines No, Ceci. Se solo para compraron. trasladar estos productos. Lo que pasa es que, a ver, lo que me parece loco es que se ponga... Bueno, la estupidez esa de los pepinos es una estupidez que no hace falta... ¿Por qué? decirla. ¿Por qué? Porque es una estupidez. Primero, a ver, en un lugar donde hay chicos que no comen, usar un pepino, un alimento para algo... Bueno, no, con uno no haces, tenés que comprar miles. Pero los penes de, Perdón, los penes de madera estaban 1.500 pesos. ¿Y cuánto están los de ¿Cuánta gente silicona? puede Para, comer? dura más ¿Y un cuánto pene de están- madera. No, Claro, pero no se perdón. entiende nada, se hablan juntos. A ver, vos... Quiero el primero educador que sexual. pensar... Yo Quiero no la sé... opinión, ya conozco la tuya, quiero la de educador sexual. Para mí, o sea, celebro que se hable de educación sexual y que los penes de madera Pero hayan sido un elemento. ¿Pepino o pene de madera? Yo hubiera preferido que compremos penes de madera, anos de madera, vulvas de madera, porque, vuelvo a decir, es reduccionista. por supuesto. Por supuesto, Que se porque diversifique, que digamos, como diversifiquemos, corresponde. que haya acuerdo. diversidad y que enseñemos a que las relaciones sexuales no solamente es pene y vulva. Hay mucho más. Por supuesto, en eso totalmente de Sí, acuerdo. ¿Y ahí cuánto A invertimos en ver, eso? Carolina. Y no sé. Pero igual sin ir a la barrabasada del pepino, de la banana, muchas personas hacían alusión a que tal vez se abarataría el costo con penes de silicona. ¿Es mucha diferencia?
No, ¿De no es que qué? se abarata, no es una cuestión de costo, es una cuestión de enfoque, digamos. Claro. Creo que es no consultar, digamos, a los equipos de especialistas y los equipos de sexualidad. Yo en los que tenía trabajamos. una amiga ginecóloga que hacía difusión en los colegios secundarios, hasta no hace muchos años. Sí. Y en quinto año, ¿sabés cuál era la pregunta? Yo tenía de un 20% del alumnado, si podían quedar embarazadas por atrás. Es una de las consultas más frecuentes que recibo en las redes sociales. Bueno, Sí. es que eso A ver iba si me decir, entendés. sí. ¿Vos creés que preguntaban En quinto eso? año. Cuando Pero nosotros nadie- somos... Quinto año. Pará, Chiche, nosotras con Sofi somos de la generación de las charlas educativas de la marca tan famosa de las Claro. toallitas que te regalaban, en donde vos salías con más dudas que beneficios. O Que sea, algunos vos salías con padres más después dudas se que- quejaban. A eso, Chicha, ¿vos quién te enseñó a ponerte un preservativo? ¿Por qué no les hablaban? A nadie en ¿Quién te realidad. enseñó? Y Perdón, otra vez- Chiche. disculpame, no cita, años 70, yo estaba en la secundaria. Sí. En la secundaria, por lo que dice Chichi, en la secundaria, las láminas de anatomía no tenían órganos sexuales. Oh, Vos es tenías un el datazo. cuerpo de una persona Pará, sin órganos sexuales. años 70 te echaban del colegio si quedabas embarazada. Los colegios que iba estaban. ¿eh? bueno, pero ¿a vos Vos quién te ibas a enseñó? colegio Sí, general. igual no sucede No, en iba al todos colegio del lados. Estado. Chiche. No sucede en todos lados y la realidad es que a través de redes sociales, y esto sí a través de la pandemia, de hecho en una nota que tuvimos acá hace Sí. un año hablamos sobre autosatisfacción y cómo Sí. hablar un montón de cosas y la realidad es que uno en lo cotidiano, a pesar de que está implementada la educación sexual y tendría que ser obligatoria en todas las escuelas, todos los días a través de distintos canales de comunicación hay falencias que no sabemos cómo resolverlas. Como decía recién Chiche, yo soy proctólogo, o sea, recibo muchísimas consultas sobre sexo anal y educación sexual anal y salud anal. Y una de las grandes dudas es si las personas pueden quedar embarazadas teniendo sexo anal. Claro, Y entonces, se preguntaban a la ginecóloga en quinto año. Y bueno, entonces otra no es... cuestión, Abría pero los ojos así, entonces- ¿cómo? y ¿Viste? otra No podía cuestión- creerlo. Pero entonces no es fundamental que se invierta en ese sentido, haya pandemia o no haya pandemia, porque cuando no existe la ESI la pedimos y cuando está la criticamos. Entonces, pero la ESI no es solamente no, no es penes de solamente, madera y poner pero forma parte, preservativo. pero No, forma parte. Lo que está diciendo Lucas, que me parece razonable, es que es insuficiente. Claro. Es Pero insuficiente, sí, por claro. supuesto. Pero, a ver, Pero hay no que es empezar por A ver, algo. desde la oposición sacaron esto para pegarle a Bisotti para hacer algo para el gobierno. No dicen No, en no qué fue otra la cosa más oposición. invierten. Perdón, no es la oposición. No fue la oposición, De todos los grupos que trabajamos en sexualidad y en salud sexual, es algo que nos llama la atención poderosamente porque estos mismos valores se podrían haber invertido o desarrollado de otra manera. Creo que no es algo de oposición. Puedes estar a Lucas, favor o vas en contra a tener que volver porque se nos termina el tiempo. ¿eh? Bueno, Pero cuando tenés quiera. que traer todos los elementos que crees Traigo que... los elementos, los tengo en el bolso. Sí, como señor. quieras. Ah, el Pero Pampa no aparte tenemos quiere tiempo ahora. participar, Mirá, ya viene con la valija preparada. Sí, el Pampa estaba ahí que quería El participar, Pampa tenía preguntas. participa, vení, Pampa. No, que no hay pase, nos reta. ¿Estás de acuerdo o Te no? retan. ¿Qué? ¿Estás de acuerdo con la compra de los penes? o no? Sí, los pibes tienen que saber, ¿Qué me tienen que importa, aprender. Pancho? Estoy hablando con mi compañero. Tienen que Está aprender, bien, sí. espera un Hay que segundo. aprender. Todo es válido para que ¿Viste? aprendan. A mí no me enseñó nadie. ¿A vos quién te enseñó? No me contestaste, Chiche. Yo era profesor. ¿Pero alguien te enseñó? Es que ¿Qué improvisó? en la calle te enseñaban, no aprendías nada. Un desastre. Un desastre. Nosotros volvemos mañana a 12 en punto. Chau.